presentación del informe. Eso es fundamental. Aunque no se haya hecho ensayo, pero por lo menos hagan el informe adecuadamente, ¿no es cierto?, con la secuencia del trabajo, objetivo del trabajo, para qué estamos haciendo y para qué nos sirve. Y algunas observaciones que ustedes mismos pueden ver o observar. Entonces, cosa que cada cual haga su informe propio con la redacción de cada individual, porque al final, cuando ya uno trabaja ya en forma real, nadie se lo va a hacer el informe. Son ustedes que tienen que redactar informes y emitir su criterio. Entonces, por eso vayan acostumbrándose, ya están cerca de ser ingenieros, vayan practicando. Y también y mucho depende, por ejemplo, de saber redactar, aunque esté en la misma clase. Si uno toma, digamos, hace un trabajo, un informe, cada persona tiene su modo de presentar. También la parte, digamos, de expresión, el lenguaje que uno emplea. Traten siempre de emplear un lenguaje un poco técnico, aunque no palabras rebuscadas, pero es conveniente, ¿no?, que la gente que lea el informe las puede entender. Y también siempre en la presentación, en cualquier informe, siempre se pone, primeramente, después se coloca, ¿no es cierto?, el tipo de equipamiento que ustedes están empleando, con qué norma están trabajando, bueno, y cómo está formado, qué personal tienen a su cargo para hacer el trabajo, accesos al lugar, en fin, todo le llama una descripción geológica y también de la geomorfología del lugar, en qué lugar van a hacer un trabajo. Los detalles es al principio. Y después ya ponen ya el proceso del ensayo, donde ponen utilizado tal cosa, bueno, los resultados, como anexo, colocan las planillas de cálculo. Entonces el informe va a decir todo lo que han hecho, a quién han llegado y cuál es el resultado. Y todos las planillas de respaldo va a adicionar en anexo. Igualmente el croquis, donde ustedes coloquen algo, tienen que hacerlo también en detalle, utilizando coordenadas, el camino de acceso, en fin, también lo que llamamos la documentación fotográfica, ¿no?, que es importante colocar. Siempre tratando, digamos, primeramente con una fotografía panorámica en el cual ustedes muestren algo fijo para que evidencie de que sí han estado en el lugar. Porque nada sirve que ustedes saquen, por ejemplo, las muestras, ¿no es cierto?, y se están sacando las botas del operador o solamente las manos y una pizarra. Cualquiera puede hacer un montaje. Entonces, siempre hay que buscar con una referencia de algo del lugar. Es importante. Y también tener cuidado con estoy hablando de las fotografías que se presentan, porque eso es frecuente. Hay gente, por ejemplo, ¿no es cierto?, que coquea en ambas caras y bueno, usted está en la foto, se ve todo desfigurado. Y bueno, también cuando hacemos trabajos, por ejemplo, en suelos para obras importantes, ya sean caminos o de repente en el área petrolera o edificaciones grandes que están financiados por capitales extranjeros o con consultorías externas, entonces el trabajo de suelo va muchas veces a países de otro lado, no solamente en Bolivia. Entonces, toda esa imagen, ¿no es cierto?, que estamos vendiendo, justamente, ¿no es cierto?, creen que todo el mundo somos narcococaleros, ¿no? Vivimos del vicio. Es importante dar imagen, por eso hay que saber sacar fotografías y no es más tomar la foto como tiene que ser algo serio. Por eso al personal, cuando ustedes saquen alguna foto, si son coqueros, bueno, que lo guarden en su coca, que lo boten. Y en lo posible poner siempre con la seguridad del caso, ¿no es cierto?, colocar su ropa, sus cascos, etc. Tratando siempre, digamos, de mostrar en la imagen cómo se debe trabajar, cumpliendo algunas normas de salubridad y higiene y también digamos, el requisito que pide el trabajo.
Por eso hay mucha gente, cuando vendemos este tipo de cosas con medio totalmente formales, hay mucha gente que viene a Bolivia no solamente pensando que aquí van a conseguir eh, estupefacientes o drogas en la calle, ¿no? Como ya está ocurriendo también, eso no es mentira. Entonces, tratemos siempre en una imagen que saquen fotos para este tipo de cosas, traten de hacer lo que sea lo mejor posible. Bueno, entonces, no poder, ojalá que podamos hacer algunos trabajos, por lo menos laboratorio. Eso habría que hablar también con el jefe de carrera y con el decano, porque yo he visto, el otro día visité el laboratorio, pero hay como 20 personas trabajando así, no sé por qué no dejan que entremos al laboratorio. Pero será por responsabilidad, ¿no? De que algún alumno no se enferme. Pero sería interesante coordinar, ¿no? Que de repente hacer grupos si son 40 o 50 alumnos, hacerlo en 5 o 6 grupos. Y tomarlo en seriedad también el caso, ¿no? Para no estar demasiado juntos, en fin, por el problema de la pandemia. Eso podemos coordinar posteriormente, pero en este semestre vamos a tratar de hacer algunos ensayos. Bien, entonces, en los temas que vamos a desarrollar, en la parte teórica, justamente vamos a ver ya la aplicación en realidad de lo que aprendimos en mecánica de suelos 1. Vamos a hablar por ejemplo, digamos, de consolidación, de corte directo, triaxial. Vamos a hablar de capacidad de carga, algunos criterios que hay para determinar la capacidad de carga, y varias fórmulas. Y también vamos a tocar al final 2 temas que es un poco medio, puedo decir, medio difícil a veces hasta hacerse entender. Entonces, por eso, algunas veces yo daba, digamos, como tema de exposición para cada uno que haga una investigación y además un tipo de proyecto para que lo presenten y lo defiendan como examen final. Entonces, pero si no hacemos eso, por el anterior semestre, por ejemplo, se dio tareas justamente de los temas que desarrollamos. Estoy hablando concretamente de lo que es los ensayos de empujes de tierra y estabilidad de taludes. Por ejemplo, empujes de tierra que utilizamos, ¿no es cierto?, para hacer muros de contención, donde si hacemos un corte en una ladera, vamos a tener que poner un muro de contención para que no haya deslizamientos. Entonces hay que calcular, ¿no es cierto? Eso no es cuestión de determinar una fuerza que cuánto es aplicado, digamos, al muro, sino hay que hacer lo que se llama el cálculo de seguridad de este muro de estabilidad, porque puede desplazarse, puede volcarse, puede hundirse, en fin, hay varios tipos de falla que puede ocurrir. Entonces, ahí justamente viene el tema de conocimiento que ustedes ya hayan hecho, de encontrar el baricentro, en fin, de las cargas que funcionan ahí, en fin, y también si en caso es una ladera que va a determinar con qué ángulo puede hacer el corte y con qué ángulo le va a dar seguridad para que no haya problemas de fallas. Entonces los 2 capítulos van casados, podemos decir así. Para calcular uno de esos tienen que saber tener el concepto de las 2 cosas. Lógicamente para este tipo de trabajos hay varios métodos, algunos que son gráficos. Y los gráficos más que todo le damos como parte de conocimiento, pero hay 2 temas que son bastante fáciles de utilizar y además hay programas para comprar o pueden hacer ustedes. Porque por lo que hay que aprenderse por lo menos 2 o 3 métodos, ¿no es cierto?, para cálculos de empujes de tierra y también unos 2 métodos para calcular estabilidad de taludes. Hay muchos métodos. Yo puse justamente los más aplicados, pero sin embargo, algunos que de vez en cuando se utilizan. Pero ustedes tienen que tener un
uno o dos métodos que sean, que aprendan bien para poder aplicar en su vida práctica y futura. Bueno, entonces, ahora aparte de esto, ¿no es cierto? Como el Consuelos 1 también, tenemos preguntas complementarias a cada tema. Ustedes van a ir haciendo justamente las preguntas, lo que hacemos por cada tema, como igual que en Suelos 1, y luego algunas preguntas complementarias. Eso para poder un poquito obligarles a que amplíen lo que estamos hablando en clase. Y más que todo también la presencia, porque se ve, ¿no es cierto?, en cada clase no está ni el 50% de alumnos. Bueno, entonces cuando uno hace una pregunta en el examen, por ejemplo, da una pena. A mí me da, o sea, tampoco uno les puede aprobar a todos porque está mal preparado, como no los ve, es fácil hacer trampa pues, en este sistema. Y por más que le pongamos, como otros colegas, le ponen un espejo, después le ponen dos cámaras, creo que estén viendo. Pero eso es que todo, ¿cómo puedo decir? Es una forma de coerción, de obligar a la gente que haga. Yo creo que este sistema de enseñanza no tiene que haber eso. Aquí vienen conscientemente ustedes a aprender. Tienen que olvidarse de eso de hacer trampitas. Porque eso no, cuando ustedes ya sean profesionales, ¿no es cierto? Las trampitas no valen. Ellos van a tener que estar buscando a alguien quien se los haga el trabajo, pero que se los redacte algo. Y eso es malo. O sea, aprendan de entrar en clases, ustedes pueden preguntar cualquier duda, cualquier cosa que haya, porque estamos en la parte académica. Pero ya a veces cuando ya tenemos trabajo, podemos estar preguntando para qué sirve, cómo se hace, ¿no? Y entonces ya, inclusive hasta por cuestión de ética, no se puede hacer eso. Entonces por eso traten de hacer ustedes mismos las cosas. Y asistan a clases, porque nadie les está obligando a que vengan, o que estén presentes. No es cuestión de que pasen y vencen y egresen rápido. Prepárense. No, hay mucha gente que hace trampa. Eso no está bien. Eso, entonces aquí este sistema es para la persona que realmente quiere aprender. Entonces por eso yo no pongo ese tipo de cosas, espejos, ni dos cámaras, ni cosas. Si la persona está haciendo algo malo es para él. Hay que estar consciente. Bien, entonces es decir, el puntaje, ¿no es cierto?, de la evaluación va a ser igual que el anterior semestre, solamente que acá en la parte de los dos temas últimos se va a dar un énfasis, porque le voy a dar una tarea para cada, no con cada grupo, sino para que también por orden alfabético, porque a veces como no pueden reunirse mucho, entonces por eso trato, digamos, de no juntarles mucho, el problema de la pandemia. Pero a pesar que ahora ya parece que ha desaparecido, solamente es nominal. Pero de todo modo hay que tener cuidado. ¿Alguna cosa, jóvenes? ¿Preguntas de algo? Buen día, ingeniero. Buen día. Una consultita. Su libro que está en la fotocopiadora abajo del 222, ¿Sí? aparte, ¿usted ha hecho otra modificación de ese libro? Yo tengo ya una edición completa por falta de recursos y también tiempo, no lo edité. Por sin embargo, le he dado parte de eso justamente en esta diapositiva que estamos viendo, ¿no es cierto? Está el libro que tengo que editarlo. Pero está justamente basado en lo mismo, lo que está en la fotocopiadora. Solamente que aquí está reducido al tamaño del libro y algunas cosas más que le aumenté. Por eso, si alguien quiere sacar, digamos, o grabar lo que estamos hablando, no hay problema, pueden compartirlo. Entonces, como no está editado, por eso no les di. Porque quiero este libro, por ese motivo. Pero está basado justamente en la fotocopia que hay en la fotocopiadora. Y también la parte si ya se los pasé, también la parte de laboratorio, ¿no? Creo que ya todos ya lo tienen, está en tamaño libro. Que sí está editado.
Ahora, si ustedes quieren sacar una copia, pueden pedir al Instituto de Investigación de Tecnología que se lo copie un CD o un flash memory, pueden imprimir. Eso está tamaño libre, está todo lo que es laboratorio de suelos 1 y suelos 2, con ejemplo y todo lo demás. Ya está, ya es 12 metros que les digo. Claro, en el laboratorio también hay uno, pero está en otro tamaño, está más grande, pero en lo que les van a dar en el instituto está tamaño librito, pequeño. ¿Alguna cosa más, jóvenes? ¿Solo será un examen, ingeniero? Disculpa. ¿Perdón? ¿Solamente será un examen? El examen sí, al final se evalúa el examen, pero para mí, por toda la secuencia que hacen ustedes, que me están presentando, de las preguntas que se hace con cuestionarios de los temas, ¿no es cierto? Pero hagan ustedes. Eso yo lo evalúo en cómo lo presentan, porque sabe que pasa que hay personas que hacen muy bien, investigan, inclusive incluyen no siempre lo que se les da en el libro, pueden ampliar. Entonces nota la gente que quiere que se preocupe por aprender, pero hay algunos, pues, ¿no es cierto?, que escriben, no les obligo que lo hagan a mano, si quieren pueden usar, hacerlo a mano, pero háganlo bien. Algunos ni siquiera le engrampan, se dan cuenta. Hojas sueltas, dobladitas, están presentadas, no es la forma de presentar. Hagan bien las cosas, en forma secuencial, con todos sus datos, nombres completos, algunos se ponen apodos. Tratemos, por eso, como le digo, ya ustedes ya están ya séptimo semestre, entonces ya tienen que hacer bien las cosas, ya tienen que poner seriedad en lo que presentan. En fin, el básico todavía, pero aquí a este nivel ya no. Eso he visto, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Hay gente excelente, ¿no? Por ejemplo, la presentación que hacen. Y también justamente en la evaluación teórica que hago en esta materia, que es como examen final, contestan sobre las preguntas porque conocen. Pero hay gente que a veces no hace solo, pues se dedica solamente a copiar y pasar eso. Eso no está bien. Vuelvo a repetir, esta es una enseñanza netamente voluntaria que ustedes tienen que poner de su parte. ¿Alguna cosa más o sugerencias? Hola. Ingeniero, Sí. sería o sea, si se da la posibilidad de que podamos ir a visitas de obra, todo eso, ¿no? Vamos a planificar, a ver, a veces ¿qué pasa? Que cuando uno hace un trabajo, a veces la gente no permite por problemas de seguridad que no entre la gente, que, en fin, este semestre, a veces por no, que le culpen a uno que le ha ido a contagiar a su personal, por eso no le lleva a la gente al campo a ver las cosas. Pero cuando son áreas bastante grandes, sí se puede ver, siempre teniendo cuidado, digamos, de que la gente no se acerque mucho a la gente que está ahí pues trabajando, ¿no? Eso que a pesar que ahora ya, como le digo, a veces tenemos tanto recelo de estar juntos, pero sin embargo, ustedes fíjense, cuando están coqueando, ¿qué están haciendo? Están escupiendo a su lado, ¿verdad? ¿Acaso la saliva no emana gases? Sí. Entonces ¿de qué nos estamos cuidando? En la calle, los taxistas están agarrando, ¿no es cierto? En plena calle están botando su coca al cruzar las calles, botando pañales de niños en las calles, botando sus latas de cerveza. Entonces es una contaminación. Y en los trabajos es peor todavía. Entonces, pero sin embargo, se tiene que cumplir lo que dicen, ¿no? Por eso yo, por no comprometer muchas veces con las empresas, no trato de no llevarlas. Pero si hay oportunidad, vamos a ir. Bien, entonces, veremos el enfoque justamente del primer tema. No sé si siguen inscripción, adiciones, no sé cómo va la cosa. O ya sí, está ingeniero. Hasta el 15 de octubre. 15 de octubre. Bueno,
pero no podemos quedarnos con ir avanzando despacio, pero avanzaremos. Supongo que la gente que va a entrar tiene que estar participando ya, ¿no? Porque para no retrasarnos mucho. Bien, entonces vamos a ver el primer tema, justamente lo que se llama consolidación, es la continuación de suelos 1. Sí, como les digo, lo que estoy haciendo por PowerPoint, si quieren ustedes, pueden grabar, no hay problema. Algunos errores que me falta corregirlos, porque siempre nos falta, a veces cuando uno escribe algo, siempre hay un error ortográfico, a veces error, digamos, de algunos valores, ¿no? Eso se va a corregir, por eso tampoco no lo he dado como algo definitivo. Bien. A ver, ¿por qué no hacemos un repaso de suelos 1? A ver cómo entramos a suelos 2. ¿Les parece bien? Sí. A ver, un voluntario. ¿Cuántos métodos de exploración conoce? Ingeniero, Sí. yo conozco el método de pozo a cielo abierto, con sondeo barrenado, si no me equivoco, y ese SPT. Vamos a hacer un repaso, unas 2 clases, un repaso general en forma rápida, por favor, ¿ya? Porque hay gente que, como les digo, ni siquiera han asistido a clases. Bueno, primeramente en suelos que hemos dicho, hemos definido que era un suelo, ¿verdad? Para nosotros no es como definición, porque hemos dicho que el suelo difiere del criterio, digamos, del área, digamos, de profesión. Porque tanto el geólogo como el ingeniero civil y el agrónomo hablan de suelos. ¿No es cierto? Al agrónomo que le interesa simplemente que el suelo sea, ¿no es cierto?, que tenga nutrientes para que dé alimentación a los vegetales. Es la definición que hace sí o sí. Y bueno, el geólogo lo mismo dice, ¿no es cierto?, que el origen del suelo es a partir de la roca madre, independiente de que se no toma en cuenta justamente la materia orgánica. Por sin embargo, nosotros los civiles sí es muy importante la materia orgánica. Entonces, para el geólogo es netamente la descomposición a partir de la roca madre, ¿no? Y para nosotros los ingenieros civiles, justamente el suelo es todo material disgregado, sea orgánico o inorgánico, que está sobre la corteza terrestre y sobre el cual justamente asentamos todas las estructuras civiles. Eso nos pasa el suelo, ¿cierto? Todo lo que suele. No estamos hablando de rocas, claro, podemos hablar, pero justamente el suelo es todo lo que es material suelto, está sobre la corteza terrestre. Es una definición justamente que hacen los ingenieros civiles. Entonces, eso es lo que es suelo. Bueno, ahora en cuanto, ¿no es cierto?, al tipo de suelo que vamos a hablar justamente de lo que decimos aquí, en materia de origen, que es la roca madre. Bueno, pero también aquí, ¿qué acciones hay para que la roca madre se desintegre? Son factores físicos y químicos. Este es un repaso, no voy a entrar en detalle qué son los físicos y los químicos. Y bueno, así así a grandes rasgos, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los físicos? La temperatura, el hielo, ¿no es cierto? La gravedad. Bueno, ¿y cuáles son los químicos? Uno de los factores es justamente la acción, ¿no es cierto?, que se acciona el suelo cuando tiene contacto con el oxígeno y el agua. Es uno de los factores principales que causa oxidación, la hidratación, la carbonatación, en fin, y de ahí salen también los lixiviados. Entonces es un proceso químico que va desintegrando al sólido, ¿no es cierto? Todos estos efectos, digamos, líquidos que desintegran.
habíamos hablado, ¿no es cierto?, que en la naturaleza siempre hay un elemento que podemos decir anhidro y otro es sólido. Perdón, hidratado o anhidro. Por ejemplo, digamos, supongamos que ustedes tienen magnesio. Es fácil de desintegrarse con la acción del agua. Y ustedes lo van a ver en líquido. De repente va a cambiar un color. Entonces eso es el magnesio, ¿no es cierto?, hidratado, porque está en líquido. Y si eso le evaporo, o saco el agua, ¿qué va a quedar? Otra vez sólido. Eso ya es magnesio anhidro, igual que la sal. La sal, ustedes lo pueden ver en estado sólido, eso es sal anhidro. Y si le echo agua, se vuelve salmuera. ¿Eso qué es? Es, ¿no es cierto?, la sal ya hidratada que está en estado sólido. Las sales también hay diferentes, ¿no? Silicato de sodio, en fin. Entonces, todos estos elementos que hay en la naturaleza son los que forman y contribuyen a la formación de los suelos, ¿cierto? Como decir, con el agua, topografía, clima, temperatura, organismos existentes, el ser humano, movimiento sísmico, explosiones, todo demás. Bueno, también habíamos hablado, ¿no es cierto?, de suelos sedimentarios. Cuando una roca se digrega por diferentes factores, ya sea por efecto de lluvia o también, digamos, ¿no es cierto?, de repente por impacto, pero queda en el sitio ese material. Eso se llama suelo sedimentario o sedimentos. Pero si estos sedimentos son transportados por diferentes agentes, como es la gravedad, entonces adquieren nombres de taludes coluviales. Y si transporta el agua se llaman aluviales o lacustres. Y si llevó como agente de transporte el viento, entonces se llaman eólicos. Y si hubiera una acción de los glaciares, ¿no es cierto?, o hielo, serían depósitos glaciares o también llamados morenos. Entonces estos agentes contribuyen a la formación de los sedimentos que se van integrando, ¿no es cierto? Entonces por el tipo de agente de transportes adquieren su nombre. También pueden haber combinado entre ellos. Si supongamos de acá que hay una piedra hasta abajo y en el transcurso de ese movimiento hubo impacto, se rompió, se mezcló con otro material, al final aquí en la base vamos a tener un suelo, digamos, ¿cierto?, de coluvial, pero de repente viene una torrente de agua también, que es un río, supongamos, entonces se va a mezclar este material que cae por gravedad y otro por transporte del agua. Esos sedimentos que están mezclados se llaman coluvia aluvial, porque actuaron dos agentes de transporte. Bueno, los eólicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo una piedra y tengamos una dirección del viento, una sola dirección, van disgregando los materiales y todo lo que es material fino disgregado es transportado a largas distancias. Entonces vamos a tener justamente este material que es de origen eólico, van a ser materiales totalmente diferentes a la zona circundante, porque han venido de lejos, pero de distancias muy grandes a veces. Entonces, ahora en cuanto a los glaciares también, a veces pueden haber limos o arcillas, de vez en cuando aparecen piedras totalmente redondeadas, bien lustrosas. ¿Por qué? Porque justamente hubo una presión tan grande en el movimiento glaciar que a veces, ¿no es cierto?, desintegran y pulen esos materiales. Esos son los modernos. Bien, en fin, entonces toda esta zona es importante, ¿no es cierto?, en el concepto que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si supongamos que ustedes van a hacer una descripción de un camino, que están haciendo un estudio, por ejemplo, ¿qué van a hablar? Tienen que hablar que en la zona de corte habrá un suelo sedimentario coluvia aluvial. De repente pasó millones de años y usted de repente aquí en la ladera encuentra ese material. Pero alguna vez fue el lecho del río. Entonces, además había una altura tan grande que vino también, actuó aquí la gravedad. Y por tanto hay ese material de veces que ha sido un proceso de millones de años. Por eso la descripción que uno tiene que aprender a hacer en mecánica de suelos es importante para hacer entender justamente a los que van a construir. Porque el constructor, ¿qué hace? Se basa justamente en los estudios que se hace de campo y los valores que se le da por lo que es el laboratorio.
Bien, luego tendríamos, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, aquí es un corte, donde van a ver, aquí está el suelo residual, el material que está disgregado, pero está en el sitio. Y la roca madre está aquí, que ha sido ya, digamos, desgastado, que centros de sedimentos que están sobre ella. Bueno, entonces cuando cae el material, ¿cierto? Por gravedad, tenemos aquí en la pendiente, está lo que llamamos talus, o también material coluvial, en esta zona de aquí. Y aquí puede ser de repente, ¿no es cierto? Aquí está el transporte del agua, aquí está actuando como elemento de transporte del agua, entonces aquí vamos a tener materiales aluviales. Generalmente cuando hay sedimentos redondeados, entonces nosotros decimos aquí hay una terraza aluvial. ¿Por qué conocemos? Porque aquí también podría haberse una terraza coluvial o una terraza aluvial. Cuando hablamos de terraza coluvial significa de que estas piedras son angulosas y mezcladas totalmente heterogéneas. Entonces eso nos da a ojo para calificar si son coluviales o son aluviales. Las aluviales van a ser redondeadas, de diferentes tamaños también, pero redondeadas. Entonces aluvial. Aquí tenemos una terraza coluvial y aquí tenemos, si esta es una ladera, aquí tenemos una terraza aluvial que ha sido como agente de transporte del agua. Entonces, de ese modo se conoce. Aquí tenemos una cuenca donde estamos viendo, ¿verdad?, el transporte del agua, pero aquí hubo un deslizamiento por gravedad. Aquí, por el rebalse del agua, ha sido transportado y ha dejado un sedimento aluvial. Entonces, estas cosas de acá se llama terraza aluvial o terraza coluvial. Bueno, no sé si seguramente ustedes han visto en geología esto, ¿verdad? Porque ya es parte de geología, pero vamos a un pequeño repaso. Bueno, como les decía, aquí tenemos, ya hemos hablado de esto, de los depósitos glaciares, vientos, etc. Vamos a hablar ahora de los suelos coluviales. O sea, tenemos lo que, en realidad, toda esta deformación, digamos, debido a los diferentes agentes, digamos, que actúan en el transporte y también su descomposición, al final vamos a llegar a tener lo que se llama los materiales ya con un diámetro definido. Entonces aquí justamente ya actuamos, ¿no es cierto?, por normas, y ya le ponemos el nombre por el tamaño de las partículas. Esta división que estamos viendo es justamente basada en la norma CTM. Por ejemplo, las gravas, ¿cuándo son las gravas? Dice de 720 milímetros a 2 milímetros. Todo ese material dentro de este rango son gravas. Arenas de 2 milímetros a 0.05 milímetros de diámetro. Entonces, estos están calificados como arena. Lógicamente, algunas veces todavía lo llamamos aquí en nuestro medio, por ejemplo, ¿cierto?, la arenilla y la arena, ¿no es cierto? Y además empleamos mal el término, fíjense. Cuando decimos véndame arenilla, nos están vendiendo arena gruesa para hacer hormigón. Si decimos arena, nos están vendiendo ¿qué cosa? La arena para hacer boca. Es mucho más fino, entonces deberíamos decir al revés, ¿verdad? La arenilla debería ser esa arena muy fina. Pero aquí se entiende al revés, pues, lógicamente que son términos que uno aprende de la zona, son muy regionalizados. En otras partes no se dice eso. Entonces se dice arena gruesa o arena fina. La arena gruesa lógicamente es arena y el otro es arenilla, porque es chiquitito. Pero aquí lo decimos al revés. Bueno, después tenemos el limo, que es el que está comprendido entre 0.05 a 0.005 milímetros. Y las arcillas, todas partículas que son menores a este diámetro de 0.05 milímetros. Pero ¿cuál es la diferencia entre limo y arcilla? ¿Por qué? Porque la arcilla ya tiene cohesión y tiene plasticidad. Además, las arcillas, también hay arcillas propiamente dichas y también arcillas coloidales. Es decir, toda descomposición por diferentes agentes de transporte o elementos físicos, químicos, lo que sea, a la descomposición que llega un sólido es justamente la arcilla coloidal. A ver si ya no se ve a simple vista. Bien, bueno, esto tenemos dentro de la composición, por ejemplo, mecánica. Y también tenemos, dentro de la mecánica tenemos la exfoliación,
que es debido a la dilatación, ¿no es cierto? Y también al impacto de posición química, ¿no es cierto? Que es el problema de oxidación, hidratación y carbonatación. Son los tres elementos básicos, ¿no es cierto?, para que el suelo químicamente, de una roca, digamos, químicamente se convierta en suelo. Estas son las arcillas. Después, bueno, aquí es importante hablar justamente de la actividad de las arcillas. Por ejemplo, la actividad es muy importante que nosotros, los ingenieros, conozcamos. Por ejemplo, si yo hablo de una caolinita o de hillita o de una homogionita, estoy hablando de su actividad, la capacidad de reacción cuando tiene contacto con el agua. Por ejemplo, cuando esta fórmula, índice de plasticidad, tiene partículas menores a 0.02 milímetros, o sea, esta es una formulita de Skepton, donde dice índice plástico dividido entre porcentaje de partículas menores a 0.02 milímetros. Si esta relación me da menor a 0.75, digo que son inactivas. Cuando está 0.75 a 1.25, son de actividad normal. Si son activas, cuando este valor supera a 1.25. Entonces lo que tengo que ver justamente para depender para qué uso voy a hacer la arcilla. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, un revestimiento, digamos, de la laguna de oxidación, tengo que ver que este suelo, ¿no es cierto?, sea adecuado y que sea activa, y además que no sea dispersiva. Las arcillas puede haber también el efecto de la dispersión. ¿Qué es dispersión? Cuando la arcilla está parcialmente saturado es bastante plástico, pero cuando se satura eso se digrega, se va. Justamente aquí muchos canales han fallado por ese problema porque no se hizo el trabajo de dispersión. Uno de ellos es el canal Chivato. Después de una lluvia, ¿qué pasó? Aparecen socavones detrás de la losa, ¿no?, que de hormigón. ¿Por qué? Porque se han saturado y, bueno, la arcilla no... Seguramente pensaron que como era arcilla no iba a tener ese problema de erosión, pero se erosionó en varias avenidas. Una de ellas la avenida Bolivia. Han tenido que reconstruir 2 veces porque no se toma en cuenta justamente lo que se llama la dispersión. Entonces la arcilla, aparte de determinar la plasticidad y la cohesión de las arcillas, hay que hacer ensayos de dispersividad. Bueno, acá tenemos la forma también, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de las partículas, hablamos de la esfericidad y redondez. Entonces, aquí definimos, ¿no es cierto? La esfericidad es justamente semejante a un balón de fútbol. Y redondo, bueno, es semejante a un plato, ¿verdad? Entonces, el comportamiento físico es diferente. Pero podemos medir justamente el grado de esfericidad y el grado de redondez. Entonces, acá esta formulita que nos da justamente Spetillon para poder determinar a cuánto se acerca a ser esférico y cuánto se acerca a ser redondo. Bueno, digamos, en ingeniería civil, ¿cuál es la importancia de que sea redondo o esférico? ¿Quién puede decir? Hola. Quizás la distribución que va a tener en el suelo, ya que Claro, puede generar asentamiento. Si usted tiene una partícula plana como un plato, usted pasa con su compostadora, ¿qué va a pasar con su partícula? Se tritura, ¿verdad? Entonces su resistencia, digamos, ¿no es cierto?, no es mínimo. Por eso justamente en capa base, cuando hacemos hormigones también, se debe hacer el ensayo de lo que se llama las partículas planas y alargadas. Entonces, ¿qué se hace para determinar eso? Entonces, la relación, ¿cuándo se dice que la partícula es plana y alargada? Cuando el espesor de esta partícula, ¿no es cierto?, es 5 veces, cuando el largo de la partícula es 5 veces mayor que el espesor del elemento, en este caso de la partícula sólida. Entonces, quiere decir que es plano
es largo, además es poco alto. Y por tanto, cuando yo meta una compactadora ahí, se me va a romper esto. O cuando haga hormigón lo mismo, cuando someta a compresión, se me va a quebrajar esto. Entonces no es adecuado utilizar partículas planas y alargadas, que se hace un ensayo también independiente, tanto en hormigones como en carreteras, para el diseño de pavimentos y el diseño del hormigón para poner, y también en capa base. Porque ustedes van a tener una granulometría y un CBR, ¿no es cierto?, con este valor. Resulta que después de cuando hagan la prueba, hacen su granulometría y ya no va a ser con esa granulometría, sino va a haber partículas finas porque se rompió. Con 2 pasadas de máquina se va a romper todo esto. Entonces, por eso es bueno determinar ese porcentaje de partículas planas y alargadas. Bueno, lo que estábamos tocando hace rato, habíamos hablado de exploración. Para exploración hay varios métodos. Cuando hablamos de, digamos, la etapa, por ejemplo, preliminar, etapa definitiva, pero también hay que hablar de etapa constructiva. La etapa preliminar que es simplemente para hacer un prediseño, para sacar un costo aproximado, ¿no es cierto? Y bueno, plantear que esa zona va a costar tanto la obra por este tipo de materiales. Ahora cuando ya lleguemos, digamos, ¿no es cierto?, ya a definir, entonces ya cuando ya está consolidado, digamos, supongamos una carretera, de un tramo a otro lugar pasando por una ruta ya definida, entonces vamos a tener que hacer un estudio mucho más minucioso, de tal modo, ¿no es cierto?, que durante la etapa de la constructiva no falle. ¿Por qué digo no falle? Porque resulta que si yo digo de aquí a 2 kilómetros no hay variación de material, pues voy a diseñar mi programa de trabajo de tal modo no voy a tener problemas ahí, pero si de repente me aparece a los 100 metros arcilla, más allá me aparece otro material, entonces mi programa de trabajo se me va y también los costos varían totalmente, no son las mismas, porque en un lugar voy a tener que botar el material, de otro lugar voy a tener que traer material para reemplazar. A veces no hay ni siquiera, digamos, dónde botar, voy a tener que recorrer varios kilómetros para botar la tierra que no me sirve y traerme otra. Por eso es importante justamente en esta etapa definitiva hacer con todos los detalles del caso, porque eso, la etapa definitiva, lleva justamente a nivel de licitación de la obra y también a nivel de construcción de la obra. Si estamos equivocados, entonces seguro que vamos a tener muchos problemas ya en la etapa ya constructiva. En la etapa constructiva, igualmente, la empresa constructora que se adjudica ya tiene un laboratorio de campo que va verificando el material, lo que está diciendo el diseño, lo que dice el proyecto, y a su vez la supervisión también tiene otro laboratorio en el cual está haciendo el seguimiento. Entonces, si encuentra algo irregular, lo que no está contemplado en el diseño, en el proyecto, se pide cambio. Se busca alternativas de cómo solucionar, pero eso ya tiene un costo adicional. Pues cuando la parte definitiva está mal hecho, seguro que va a haber problemas en esa carretera, de repente no se llega a construir en su totalidad porque va a faltar recursos. Y la etapa ya constructiva es fundamental, hacer el seguimiento, ¿no es cierto? La supervisión tiene que estar siguiendo, y también la empresa constructora que tiene su propio laboratorio, van verificando los materiales si está coincidiendo o no con lo que dice el diseño. Bien. Ahora, dentro de los métodos de exploración vamos a hacer los métodos exploratorios son los mismos en todas las etapas. Simplemente se hace con mayor precisión, con mayor, podemos decir, con mayor cantidad de exploraciones en la etapa definitiva. En cambio, en el sondeo preliminar no necesitamos hacer sondeos cada 50 metros, digamos. Podemos hacer cada 200 o 300 metros para tener una idea del lugar. Lógicamente, también cuidando siempre de que no sea muy variable. Entonces, eso, tanto en la etapa constructiva también usamos las mismas herramientas
hacemos el procedimiento, es lo mismo, simplemente ya en la etapa constructiva ya es de verificación de lo que dice el proyecto. Entonces, en este método tenemos, estos métodos que ven aquí, en todas las etapas son las mismas, simplemente hace variar con que en cada etapa es mayor cantidad de muestras, mayor cantidad de sondeos, en fin, con más detalle, ¿no? La etapa definitiva, entonces sí, ahí tiene que ser con mucho más precisión. Entonces, dentro de eso tenemos el pozo cielo abierto, como decía el compañero. Puede ser muestreo con suelos alterados o inalterados. Puede ser con palas costeadoras, barrenos helicoidales, con método de muestra lavada, si queremos entrar a mayor profundidad. Entonces habrá que utilizar, inyección de agua con bentonita y sacar las muestras a la vez. Después tenemos el ensayo de penetración estándar, que es método dinámico, y también tenemos el CPT de penetración cónico, este puede ser también estático y dinámico. La perforación con boleos, o sea, donde tenemos que pasar un estrato de piedras, de gravas, que se yo, entonces habrá que utilizar barretas, barrenos, o en su defecto utilizar lo que estamos haciendo aquí, rotatorio con triconos, o en su defecto con corona de diamante. Eso va a depender de la magnitud, digamos, del estrato que uno quiera atravesar. Bueno, aquí tenemos el método con tubos de pared delgada. Eso es para sacar muestras inalteradas a cualquier profundidad que uno desee sacar, tratando, digamos, de sacar lo más sano posible, ¿no es cierto?, que nos represente lo que realmente está el suelo en el sitio. Y con eso vamos a hacer el ensayo de ¿qué? De consolidación, un ensayo triaxial, de corte directo, en fin, nos va a dar parámetros más reales porque no le estamos alterando la muestra. Los métodos geofísicos son métodos que son de ayuda más que todo para ampliar la información. Si he hecho una perforación, por ejemplo, digamos a 40 metros, pero yo tengo dudas de algo, de repente la estructura es muy grande, pues yo puedo hacer mediante el método geofísico un sondeo indirecto, ¿no es cierto?, utilizando, por ejemplo, el de resistencia eléctrica, que es el que más empleamos. Yo puedo hacer un sondeo que es de 70, 80 metros, que pasa abajo. Entonces, este es un método, digamos, netamente de apoyo, ¿no?, que no nos da una exactitud muy real, pero sirve para tener idea qué puede ocurrir en este caso. Especialmente este método de geofísicos se emplea, por ejemplo, supongamos que estoy haciendo un tramo de carretera o tendido de tubería donde voy a llevar gas, o una carretera que voy a hacer una ladera o donde haya posibles fallas geológicas. Entonces se hace un estudio, lo que se llama de riesgos geológicos. En parte de riesgos geológicos justamente va a haber a veces necesario hacer algún sondeo eléctrico vertical para ver realmente qué tipo de fallas hay. Entonces se hace una especie, digamos, de un levantamiento para determinar qué posibilidad de fallas puede haber. Supongamos si estoy haciendo una tubería, de repente estoy colocando la tubería en una zona con falla. Entonces cualquier movimiento, digamos, sísmico que puede haber o simplemente una intensa lluvia, puede haber una falla. Entonces, bueno, la tubería revienta y me causa un tremendo daño ecológico y también económico. Entonces, se hace lo que se llama la verificación de los riesgos geológicos. Si vemos que hay ese tipo de cosas, se dice, bueno, no da la alternativa de atravesar los tubos por acá, busquemos otra alternativa. O en su defecto, de repente tengamos que anclarlo o alguna cosa así, una recomendación ya muy particular para esa zona. Eso. Y también cuando estamos haciendo para un pozo de agua, por ejemplo, si que queremos ver la estratigrafía del suelo que no conocemos, entonces se hace un sondeo eléctrico vertical. Eso nos va a determinar las pautas, ¿no es cierto?, de si hay piedra o hay posibilidad de agua o no, a qué profundidad aproximada, pero no nos dice la cantidad ni mucha exactitud, solo son aproximaciones. Bueno, dentro de los sondeos tenemos el sondeo a cielo abierto, que es esto, con herramienta común.
y puedo hacer también sacar muestras de este mismo sondeos, muestras inalteradas, haciendo un cubo o simplemente si es arena yo puedo dar esta forma y lo relleno con arena y corto acá y voy a sacar una muestra inalterada. Hay varias formas, ¿no es cierto?, de hacer sondeos y sacar la muestra inalterada. También puedo utilizar para muestras inalteradas lo que se llama el mostrador de pared delgada, conocida como tubo Shelby, que es un tubo parecido a esto, ¿no es cierto?, pero que tiene pared bien delgadita, tiene 1.5 milímetros de grosor, con punta afilada. Entonces esto voy a meter ya sea con pequeños golpes o simplemente con presión, ¿no? Lo puedo utilizar un gato hidráulico y lo puedo empujar, o en su defecto, doy pequeños golpes, de tal modo que no se altere la muestra, entonces puedo sacar muestras inalteradas. Ahora, si tengo arenas, por ejemplo, yo tengo aquí, puedo utilizar este tipo de mostrador con una compuerta aquí. Entonces, cuando la muestra entra por acá y quiero, cuando arranco del agujero este mostrador, esto se tapa. O también puede ser con membranas, ¿no es cierto?, que se abren al entrar la muestra y cuando quiero sacar se cierran las membranas. Hay infinidad de tipos de herramientas para poder extraer el suelo como muestra. Bueno, dentro de también tenemos este sondeo. A todo esto lo llamamos comúnmente nosotros pala vizcacha, pero su verdadero nombre es pala Iwan. Este es un muestreador, ¿no es cierto? Aquí tiene una válvula de salida. Esto, por ejemplo, digamos, si queremos sacar un suelo arcilloso muestra, entonces, ¿qué hacemos? Si no nos interesa que esté inalterado, entonces, este puede ser un muestreador común. Y luego hincamos esto, ¿no es cierto?, cuando hay agua. Aquí tiene una válvula por donde sale una válvula que permite salir el agua cuando se está hincando esta herramienta, para que la presión del agua no haga que se caiga la muestra. Por ejemplo, en la arena se utiliza bastante este método, con una compuerta. Imagínense, estamos muestreando a 20 metros, va a ser muy difícil que saquemos cuando haya agua. Entonces hay que usar este muestreador. Después tenemos también para el caso de arcillas, estos basenos helicoides. Puede ser un helicoide de esta forma y la muestra viene internamente. Esto va cortando con un cuchillo y la muestra entra en el interior de este muestreador. O esta muestra parecida a una broca de carpintero, ¿no? Lo vamos girando y la muestra sale justamente en el helicoide de esta herramienta. Hay varias formas de muestrear. Bueno, aquí estamos viendo un ensayo de penetración estándar, que también podemos utilizar la misma herramienta para hacer el ensayo del CPT, que se llama el CPT, el DPHS, que es que en vez de utilizar este penetrómetro de Terzaghi, utiliza un cono calibrado, grande, pero utilizando la misma herramienta de golpeo. Por eso se llama súper pesado. En cambio hay otros conos que son mucho más pequeños, ¿no es cierto? Cono holandés, en fin, hay una serie de conos que el autor que hace investigación ha puesto su nombre, y los valores, ¿no es cierto?, de transformación del valor del CPT, o sea, el número de golpe que se obtiene para el CPT, y convertirlo al valor del SPT. Aquí tenemos justamente un esquema donde estamos usando el método combinado de muestras lavadas. Estoy inyectando agua aquí al mostrador, estoy perforando acá y luego voy a sacar muestras del sedimento mediante lodo y luego saco la herramienta y meto la herramienta de percusión para golpear en el terreno virgen. Y de aquí saco los valores de N reales y también saco la muestra. Saco la herramienta de percusión y luego meto otra vez perforación con rotación. De ese modo se hace trabajos a bastantes profundidades, ¿sí? Siempre cuando hay agua. Lógicamente cuando no hay agua no hay problema. Pero cuando hay agua hay que estabilizar justamente estas paredes de acá para que no se derrumben. Este es un mostrador estandarizado Terzaghi. 80 milímetros del cuerpo total.
y también las paredes, todo eso están normados, ¿no? Y bueno, aquí tenemos justamente una tabla donde nos está indicando el número de golpes dados con este muchador, con el penetrómetro de Terzaio, también llamado penetrómetro estándar. Y aquí tenemos comparado, ¿no es cierto?, con ensayos de resistencia a compresión simple. Eso vamos a ver en suelos 2. Entonces, lo que ha hecho el autor es dar golpes, sacar la muestra y esa muestra someter a compresión. Entonces, nos dio 0,25 y 0,50 kilos por centímetro cuadrado. Pero esto es valor de rotura. Para que sea admisible, yo tengo que afectar por un factor de seguridad, que generalmente se utiliza 2. Bueno, estas son tablas para poder determinar el número esta presión vertical, que significa que yo tengo un número de golpes y el tipo del porcentaje, digamos, de compacidad relativa del material. Vengo con este valor y en cuanto a cualquier curva de aquí, me va a dar acá su tensión admisible del suelo, que es este valor. Y aquí, por ejemplo, voy a ir lo mismo con el número de golpes que voy a tener, ya sea para suelos con arena o de grueso o arenas con limo. Voy a tomar una de las curvas correspondientes y luego voy a tener, ¿qué cosa? El ángulo de fricción interno. Supongamos, agarro esta curva, tengo 50 golpes, vengo aquí y mi ángulo de fricción interno va a ser 38. En fin, entonces esto nos permite determinar la tensión admisible, perdón, el ángulo de fricción interna con el número de golpes del SPT y la compacidad del material. Entonces, para determinar compacidad, tenemos una fórmula que relaciona justamente el número de golpes del SPT y nos dice compacidad media, compacidad compacta o compacidad muy compacta. Entonces, de eso sacamos justamente los valores para poder utilizar este abajo. Bueno, acá ya tenemos algunas fórmulas, ¿no es cierto?, para utilizar para calcular la tensión admisible en función del número de golpes obtenido con el SPT. Este B es el ancho menor de la zapata y D es la profundidad donde voy a sentar la zapata. Entonces, está directamente la tensión admisible. Ya está afectado por un factor de seguridad. Y así varían varias fórmulas, seguramente recuerdan ustedes, ya hemos dado estas fórmulas. Por ejemplo, para un ancho menor o igual que 1.30 se utiliza esta fórmula. Para un ancho mayor o igual que 1.30 se utiliza esta fórmula. En fin. Y si tengo agua, entonces tengo agua y es un suelo granular, voy a decir que N es el número de golpes dividido entre 10. Si no hay agua, yo puedo decir N sobre 5. Ese es el criterio de Terzaio. Bueno, también tenemos algunas fórmulas que también nos permiten determinar justamente los factores de N gamma, NR, que es la capacidad de carga, para aplicar esta fórmula. Entonces vamos a calcular NQ, N gamma. Entonces con eso se calcula en función de la ángulo de fricción interna y el tipo de material. Agarramos una curva y encontramos ese valor para utilizar aquí. Tenemos el N gamma y NQ. Sale de esta forma. Perdón, de esta abajo. Entonces calculamos justamente la tensión admisible también. En fin, bueno, por eso hagamos un pequeño repaso de suelos 1. Y también tenemos la tensión admisible y con los valores de N, el número de golpes, ustedes pueden calcular cuánto va a ser el ancho de su zapata, por ejemplo. O al revés, tiene el número de golpes y tiene su ancho de zapata y le va a dar aquí su ángulo de fricción interno. Perdón, su tensión admisible del suelo. Igualmente aquí viene con número de golpes y usted se pone el ancho de la zapata que quiere utilizar y ahí calcula el tensión admisible en kilos por centímetro cuadrado. O también al revés, ¿no? Si usted tiene ahí el resultado de la tensión admisible y su número de golpes, puede usted determinar qué zapata le va a aguantar para eso. Igualmente aquí en las fórmulas, para las condiciones, ¿no es cierto?, para una zapata de ancho B y para
y a una profundidad, ¿no es cierto?, que el nivel freático esté en dos casos, ¿no es cierto?, uno que esté aquí abajo, o en su defecto, perdón, el nivel del terreno está aquí, y el ancho de la zapata está el nivel freático está a 2 veces B. Este siempre es el ancho menor de la fundación. Entonces, utilizamos este abaco cuando este B es igual a 1.30 y el número de golpes es 50, y usted le va a calcular aquí, le va a dar directamente la tensión admisible del suelo que está aquí. Entonces, los valores que utiliza para usar este abaco es determinar qué cosa. El número de golpes del SPT y el ancho de la zapata que usted va a usar. Pongamos aquí, viene acá, le da su tensión admisible. Para esta condición de suelo. Bueno, igualmente aquí hay otras fórmulas. Todas estas fórmulas son empíricas. Por ejemplo, aquí n sobre 5, y un de 3dn. ¿No? Esto se utiliza generalmente para las arcillas. Estas fórmulas no son válidas independientemente para arcillas o para arenas. Esto se particulariza. ¿Qué fórmula va a emplear para arena y qué fórmula va a emplear para arcillas? Bueno, en fin, entonces tenemos también otras fórmulas aquí, hagamos de paso, para determinar justamente las tensiones admisibles del suelo. Ahora, por ejemplo, se utiliza la fórmula de Skepton, esto es netamente para arcillas. Entonces se utiliza la relación de Z sobre B, Z viene a ser la profundidad de desplante. ¿Qué quiere decir desplante? Donde la profundidad en la cual se va a sentar la zapata. Y este ancho, este B siempre viene a ser el ancho menor. Estamos suponiendo que es una zapata rectangular. Entonces encontramos NC y NF. Este NC para zapata cuadrada, este para zapata continua, que también sirve para la rectangular. Pues aplicamos esta fórmula y tenemos la tensión admisible que vamos a calcular para estas condiciones. Porque estamos calculando justamente la profundidad de desplante, estamos suponiendo, ¿no? Aquí lo que les decía hace rato, la densidad relativa, se puede utilizar este pequeño cuadro. La densidad relativa, bueno, quiere decir 15%, 35%, 65%, 85%, etc. Aquí en el número de golpes, si yo tengo un número de golpes de 4, puedo tomar la densidad relativa de 0.15. Si tengo 10, 0.35, lógicamente intermedio entre 4 y 10, puedo interpolar, y eso me va a ser mi densidad relativa, que me permite justamente utilizar, con este cuadro, podemos utilizar algunos abacos que les noté anteriormente, que está en función de la densidad relativa. Bueno, estas también son fórmulas empíricas, y también inclusive podemos calcular el asentamiento máximo de arenas secas. Esto, lógicamente, este Q es la tensión con la cual está cargada la fundación. En ese número de golpes, supongamos que yo estoy haciendo unos 5 sondeos en un lugar, entonces voy a tomar el menor valor del número de golpes. Este B va a ser siempre, suponiendo que estoy haciendo una zapata, va a ser siempre el lado menor B. Con eso voy a determinar cuánto se me puede asentar una zapata con esta presión que le estoy cargando, y para este número de golpes, y además poniendo la dimensión de la zapata. Ahora, si no queremos hacer esto, bueno, hacemos ensayo de consolidación, que es el primer tema justamente del suelo 2. También podemos calcular la profundidad de desplante, a cuánto voy a asentar mis zapatas. En función justamente, este es válido de suelos donde tengan arcilla. No vale para suelos granulares. Este es índice plástico, y el peso específico del suelo. Entonces, no ver esto, la profundidad de desplante. Bueno, entonces, este valor tenemos, fíjense, en la tabla que nos permite tener
es una ayuda en realidad. Supongamos, por ejemplo, este valor está dado justamente para un ensayo de compresión confinada, ¿no? Cuando n menor o igual que 2, el curso último, en este caso de rotura, es 0.25. Pero si yo quiero ser admisible, tengo que afectar por un factor de seguridad. Si varía de 4 a 8, digamos, voy a tomar 0.51, pero tengo que afectar por un factor de seguridad de 2 como mínimo. Entonces, tiene esto una consistencia media. El ángulo de presión interna varía de 2 a 4. Y el módulo de elasticidad va a ser entre 45 y 90. Igualmente para esta tabla. Esto es para arcilla y esto es para arenas. Esto es para la corrección del número de golpes que hay que hacer del ensayo de SPT. Esta es la presión intergranular, es la presión efectiva que hemos visto ya en suelos 1. Entonces calcula la presión efectiva y calculamos, nos da el factor de corrección, que es FC. Entonces este valor FC lo que hacemos es multiplicar por el valor de N, para que vaya disminuyendo el valor de N. O si quieren, pueden utilizar también este valor. En vez de utilizar este abaco, pueden usar este, ya sea de Skepton, Liao, PSED o PEP. Cualquiera de estos parámetros. Pero lo más usual es emplear que es más sencillo utilizar el Skepton y utilizar este abaco. Aquí tenemos lo mismo, los métodos de penetración cónica. Voy a ver como tenemos aquí un penetrómetro con cono. ¿No es cierto? Ya viene esto, lógicamente son de los últimos. Tiene inclusive medidores de presiones de poros. Se puede determinar la diferencia entre la penetración estándar SPT, es que el SPT nos toma justamente los valores de fricción lateral. En cambio, el cono nos determina la resistencia por punta. Por eso es que nosotros tenemos que calcular si tenemos el número de golpes o el valor de N, directamente nos tiene que convertir para dar su equivalente al N del SPT. Hay fórmulas que relacionan justamente, si utilizamos un cono dinámico, tenemos que convertir el N del cono dinámico para penetrar los centímetros que indica el método y encontrar su valor de N del SPT equivalente. Con eso entramos a las tablas, todas las fórmulas que les mostré. Con eso. Ahora, los equipos modernos que ya vienen, ¿no es cierto?, que directamente la resistencia por punta ya está calibrado y tiene un medidor de presión y le da justamente ya la tensión admisible del suelo. Y también le determina la presión de poros y el ángulo de fricción interno directamente. Entonces, el método de cono, si bien es cierto, bastante moderno y también útil, pero este funciona muy bien cuando no tenemos gravas. Por eso en Santa Cruz no se ha podido introducir mucho este sistema. ¿Por qué? Porque tenemos suelos de estratos, digamos, suelos granulares, hay piedras, hay gravas, entonces si choca con una piedra ya no entra. Entonces, por eso casi no se usa en nuestros medios. Claro, en suelos donde haya arcilla y arena funciona bien, pero cuando hay grava ya acabó su historia. Ahora, este cono, que es el DSP, propuesto por Sowers, este es un equipo bien pequeñito, no pesa más de 100 kilos en su totalidad. En cambio el SPT, si usted quiere hacer un pozo de 15 metros, necesita por lo menos unos 300, 400 kilos de transporte. Aquí tiene un pequeño martillo que pesa apenas 4.6 kilos, nada más. Y golpea justamente un pequeño cabezal que tiene aquí. Y luego se cuenta el número de golpes para penetrar este pequeño cono, chiquitito. Entonces, con este valor, ese valor del N de el equivalente al SPT directo. Este cono. Por ejemplo, este cono es bastante útil para hacer en terrenos inaccesibles o lugares donde no hay caminos. Tranquilamente se puede llevar esto en forma manual. Pero es difícil a veces cambiar el concepto de la gente, pese a que está demostrado
los ingenieros de aquí en nuestro medio no están acostumbrados, entonces a veces no lo aceptan. Bueno, aquí tenemos el mochador cuando tenemos perforación para gravas y bolevos, se utiliza el material tungsteno con acero duro o directamente con diamante. Y para muestreo de pared de tubo delgada, el más conocido es el tubo Shelby, que nos permite sacar la muestra inalterada, pero hay que determinar el grado de alteración. Entonces, la diferencia entre diámetro, ¿no es cierto?, del tubo y el diámetro extraído no debe ser mayor a 0,1. Si yo multiplico porcentaje va a ser 10%. Si tiene una alteración más del 10%, ya no me sirve la muestra. Tengo que mostrar de nuevo. Lo otro es determinar la longitud de recuperación. Entonces, esto solamente me admite en más o menos 2%. Longitud recuperada es lo que saco del tubo. Hay dos formas de sacar. Uno la puedo empujar con un pistón, lo voy a achicar, la muestra ahí. Y si le estiro para sacar, lo voy a elongar, voy a alargar. Y sin embargo, mi longitud de perforación es constante, es lo que he medido cuántos centímetros penetré. Si esta relación me varía más del 2% en más o menos, entonces no me sirve. Tiene que estar dentro del rango de que la variación no sea más del 2%. Aquí te ve, 2%, nada más. Bueno, ahora para muestreos en rocas hay diferentes herramientas. Este es un tricono, o también llaman un trépano, roca insertada en carbono tungsteno, o también llamado vidia. Después tenemos igualmente aquí esta otra forma, este tiene solamente son 2 aletas, aquí son 3. Algunos vienen ya con un cabezal para armar. Y luego las coronas de diamante, dependiendo de la dureza del material, entonces se utiliza, ¿no es cierto?, puede ser impregnada para formación media, para formación dura, en fin, o suelos muy abrasivos, entonces hay que saber utilizar justamente el tipo de broca que debemos coger para perforar. Aquí estamos haciendo un trabajo justamente de perforación, este es en el río Piraí, en la zona de la Angostura, cuando hubo ese problema de desmoronamiento de una parte del camino, y se ha hecho ahí un muro de contención, era para eso. Entonces estamos haciendo con este equipo, utilizando justamente una corona de diamante. Y los muestreos que se saca de eso justamente se llaman cores. Los cores son estos, las muestras, entonces se va formando en forma secuencial. Supongamos que empezamos, entonces miren esta forma y después ponemos, o sea, si sacamos de esta caja y le ponemos en el suelo, vamos a ver justo la litología del muestreo que hemos hecho de toda la conformación de la roca. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos una roca bastante sana y aquí tenemos una roca bastante fracturada que solamente sale en pedazos. Entonces, con esto determinamos qué cosa, el porcentaje de recuperación y el RQD. ¿Qué es el RQD? Todas las partículas que sean mayores o iguales a 10 centímetros. Voy a contar la cantidad del valor que me dé por metro, entonces voy a calcular el famoso RQD. RQD quiere decir calidad de roca, ¿no? Entonces, si yo tengo valores de este valor, entonces si tengo varios pedazos mayores a 10, entonces quiere decir que el suelo está en condiciones buenas. Ahora, por ejemplo, aquí tengo un RQD bastante grande, entonces quiere decir que aquí la roca está más sana. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber cuánto de alteración, cuánto de recuperación? Y justamente es la importancia, es que yo tengo que tomar mis factores de seguridad en función del tipo de material que hay en el lugar. En rocas generalmente los factores de seguridad pueden variar de 5 hasta 27. Dependiendo, digamos, si tengo una roca totalmente fracturada, ni por más que lo someta a compresión, esta roca inaguanta, por así decirlo, 100 kilos por centímetro cuadrado, pero no lo puede decir al calculista, apoye con ese valor al puente, si es que es un puente. Entonces tengo que afectar eso por factor de seguridad, de repente poner entre 25, en vez de 100 va a ser 4 kilos por centímetro cuadrado, máximo que puede asentar con esa presión. Eso depende mucho justamente de los valores
del porcentaje de recuperación. Finalmente, este es el método geofísico. Y aquí estamos haciendo justamente un trabajo para determinar dónde vamos a perforar el pozo de agua. Estamos en la geofísica. Esto es en la zona cerca de Buenavista, en Guaitú. Estamos haciendo en qué lugar podemos hacer las mejores condiciones para hacer el agujero. Entonces estamos haciendo aquí por el método de resistencia eléctrica. Este método, lógicamente, el autor fue el doctor Wegner. A diferencia del método Wegner y el método del Schulberger que estamos aplicando aquí, es que acá Wegner toma esta distancia de separación entre los electrodos que coloca al suelo a la misma distancia, A. Y por eso pasaron a través de una fuente, que es una batería común de 12 voltios, tiene cables conectados de acá y pasa por un amperímetro, que está midiendo, ¿no es cierto?, la caída potencial que está viendo en otro con estos medidores que está viendo acá. Y aquí hay un potenciómetro. El potenciómetro está subiendo el voltaje, ¿no es cierto?, de cómo va a ir para poder determinar las curvas, ¿no es cierto?, a diferentes profundidades. Y con eso, ¿qué hace? Este determina la elasticidad que está medido en ohmios metro. Por lo que ya está tabulado esto. Pirita, sulfato de hierro, 10 a la menos 8. Agua salada, arcilla húmeda, grave, etc. Con eso le permite hacer lo que se llama el perfil del sondeo eléctrico vertical. Se llama CEP. Entonces, con eso usted le está dibujando aproximadamente un perfil. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué perfil está con las mejores condiciones donde pueda perforar? Pues, se basa justamente, estos valores se introducen en la computadora y un modelo ahí, y en el cual le va a trazar el perfil. Con eso ya uno planifica, pero le va a decir posibilidad de agua, arena húmeda, pero no le dice cuánto de agua. Pues estos ensayos son indirectos. Por esa misma razón, por ejemplo, el área petrolera, ¿no es cierto?, perforan miles de metros. La única forma de saber cuándo se puede cuantificar, cuando se mete ya realmente los tubos y empieza a bombear. Y recién se sabe cuánto. Igual en este caso. Nos dan pautas de la presencia de agua, pero no nos dice cuánto. Pero el método magnético y aritmético, así es, ya se no Disculpe, sí. que creo que ya se acabó su periodo. Me toca otra materia. Ya está, gente. Entonces le quedamos. Ya hemos terminado de todo modo, un recuerdo del primer. Muy bien. Ya, entonces el miércoles, por favor. Por favor, démonos 15 minutos de tolerancia, pero